Este día, estimados hermanos, marca lo que se conoce como la Semana Mayor. En la liturgia cristiana se habla del ingreso de Jesús a la ciudad de Jerusalén. La semana pasada nos anticipamos trayendo a ustedes a consideración los momentos hermosos de intercesión que el Señor Jesús tuvo. Inicialmente oró por sí mismo, haciendo sentir al Padre su gratitud, porque hasta ese momento Él le había ayudado y tenía por delante el objetivo final, pero se está anticipando y está dando a entender que es un hecho consumado. Por eso le dice: la gloria que tuve contigo, quiero recuperarla. Y tenía él toda la razón, porque había habido una obediencia extrema hasta ese momento, y en su corazón había disposición de llegar en obediencia hasta el final. Y el momento que oró por sus discípulos, diciendo: tú me los diste porque eran tuyos, y te pido que los guardes. Porque cuando yo estaba con ellos, ya está hablando como de un pasado, cuando yo estuve con ellos, yo los guardaba, pero ahora te pido que los guardes. Y bendice a los que han de creer en mí por el testimonio de ellos. Y en esa parte él estaba orando por usted y por mí. Una oración contestada somos nosotros, hermanos. Somos una oración contestada, formamos parte del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor. Y entonces hoy vamos a comentar un poco sobre la entrada llamada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén bajo el tema Hosana, sálvanos ahora. Y vamos a dar lectura del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 37 al 44. Así dice la palabra de Dios. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Dije en un momento que el Señor Jesús, en un día primero o el primer día de la semana, día domingo, hizo su entrada a la ciudad de Jerusalén, entrada que le permitiría estar toda la semana dentro de los muros de la ciudad, y el día viernes siendo el día donde él sería puesto en una cruz como un criminal, como uno de lo peor de la sociedad, como alguien que había cometido extremas faltas, que era la razón y el motivo de llevarle a la cruz del Calvario. Pero Isaías con antelación había dicho: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Esa fue la razón principal por el cual Jesús vino a la tierra, con una encomienda que no era algo apetecible, por decirlo, asumir la responsabilidad de tantos, no solamente lo de su tiempo, sino de las generaciones posteriores. Él asumió la maldad nuestra. Él asumió esa desobediencia cometida delante del Señor, y por esa causa se abrió una oportunidad de reconciliación, de paz con Dios, de tal manera que cualquier persona tiene la oportunidad de abrigarse en ese sacrificio, de envolverse en ese sacrificio y con ello gozar de la gracia y del bien de parte de nuestro Señor. Vamos en detalle. El valor que tuvo la entrada del Señor a la ciudad de Jerusalén fue en cumplimiento de una profecía bíblica registrada en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y reza así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta palabra se está cumpliendo entonces con el ingreso o con la entrada llamada triunfal de nuestro Señor a la ciudad de Jerusalén, a la ciudad de Sión. Y esto me permite reflexionar juntamente con ustedes sobre lo siguiente. Los cumplimientos proféticos nos brindan la seguridad de que Dios es fiel en todo. Hay profecías que las añoramos, las deseamos, porque hablan de tantas bondades y de tantas bendiciones, pero también hay profecías que contienen lamentos, que contienen dolor, tristeza y, por qué no decirlo, hasta muerte. Pero si son profecías, estas tendrán que cumplirse, sean gratas, deseables o no lo sean. Pero todo lo que está plasmado proféticamente, lo que no se ha cumplido, se va a cumplir. Usted, que es lector de la Biblia, se da cuenta de esos casos, y usted puede marcar en su Biblia y dice: bueno, Señor, esto parece que no se ha cumplido todavía. Pero si está escrito como parte de lo que Dios ha dicho que va a venir o va a suceder, esperemos lo que va a suceder. Algunas de esas cosas que están por suceder, nosotros las deseamos, pero la principal de todas esas es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra esperanza de gloria, es nuestra esperanza bendita. Cuando estamos en aflicción, en angustia o como sea, nosotros decimos: Señor, anhelamos tu venida, deseamos tu venida, porque cuando Él venga, hermanos, no se cierra la profecía. Todavía hay profecía que, estando ya el Señor tomando el lugar que le corresponde juntamente con nosotros, que se cumplirán de la manera en que las demás se han venido cumpliendo. Así que este fue un hecho profético, y la multitud que estaba siguiéndole la asociaron con prontitud, y por eso su exclamación ante él: Hosana al Hijo de David, Hosana al Rey de Israel. Porque no era un ajeno a este hecho profético. Ciertamente algunos le reconocieron como el Mesías, pero el reconocimiento de otros era porque ellos estaban en una situación deplorable bajo el Imperio Romano, y ellos sabían que cuando apareciera el Mesías como rey, entonces esa situación iba a cambiar. Y como ellos no vieron que cambiaba, entonces algunos comenzaron a abandonarlo. Pero él seguía siendo lo que Dios había dicho que iba a ser. Era un rey, y es un rey. Pero en ese momento no era el rey político que estaban esperando. Era un rey que venía a establecer un reino eminentemente espiritual. Y ese reino está establecido en cada creyente.
Usted forma parte de ese reinado y Él es su rey. Y será el rey político también en la profecía señalada. Pero en este momento nosotros podemos sentir el gozo y la alegría de que Él es nuestro rey y nosotros somos sus súbditos. Bendito sea su nombre. Entonces los cumplimientos proféticos nos llevan a confiar que lo demás que está profetizado va a suceder. Pero sobre todo, nosotros anhelamos el cumplimiento de la profecía de su segunda venida y por esa causa debemos de vivir de manera expectante. En segundo lugar, ¿qué marcó esta escena? Número 1, marcó su determinación de cumplir con lo predeterminado con el Padre y con el Espíritu Santo en el mismísimo cielo. Note usted de que nada de lo que Jesús hizo estaba fuera de programa. Era algo preelaborado. Él tenía conocimiento del paso siguiente. Él sabía lo que vendría. Y él no estaba en retroceso, sino que él caminaba, avanzaba hacia el siguiente proyecto establecido. Quizá él podía ver en distancia el final. ¿Sabe cuál era el final de él? Su ascensión, si podemos llamarlo de esa manera, su ascensión. No fue ni su muerte, no fue ni su resurrección, sino su ascensión. Ese momento glorioso cuando está en el monte de los olivos y comienza a subir. Y la cantidad de gente que estaba empezó a elevar su mirada hacia él y vinieron los ángeles y dijeron: ¿qué estáis mirando al cielo? Así como le veis ir, así le veréis venir. Esta es palabra de Dios, hermano. Así como le veis ir, así también le veréis venir. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor estaba dispuesto y decidido a aplicar cada fragmento de lo establecido y de lo acordado allá en esa junta que tuvieron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él va marchando con claridad hacia la ciudad de Jerusalén. Él sabía que ya no iba a salir más de esa ciudad. Y si acaso iba a regresar a Galilea, y eso iba a ser posteriormente, pero durante ese tiempo él ya no iba a salir de la ciudad. Parecía que la gente que estaba creyendo en él estaban poniendo su esperanza absoluta de que las cosas iban a cambiar. Y esa es, digamos, la expectativa de cada uno de los que creemos en él, que las cosas van a cambiar. Y que van a cambiar las cosas, van a cambiar. Usted es un ejemplo de cambio, porque usted no es lo que antes fue. Ahora usted es una persona diferente. La sangre de Cristo, el poder de Cristo se ha aplicado en su vida. Y ahora usted con gozo puede decir: ya no soy lo que antes fui, ahora soy una nueva creación. Y esa nueva creación está subordinada a la gracia y al poder de Dios. A pesar de que él sabía todo lo que vendría, dijo el escritor a los hebreos, que él puso el gozo delante de él sufriendo la cruz. Y yo dije: Señor, ¿y a qué se debía ese gozo? Sabiendo por lo que ibas a pasar. El profeta Isaías en el capítulo 53 nos dice: verás el fruto de tu aflicción. Verás el fruto de tu aflicción. Entre otras cosas, ese era el gozo. Saber de que por esa obediencia y ese sacrificio en la cruz, tantos pasarían de muerte a vida. Pasarían de ser pecadores a ser santificados. Pasarían a no ser pueblo a ser pueblo de Dios. Y en esa visión y en ese gozo estábamos nosotros contemplados, estábamos vistos por Él. Y usted y yo somos motivos de su gozo. ¿Por qué? Porque su sacrificio ha tenido resultados extraordinarios.
nos ha afectado profundamente en nuestra vida. Ahora nosotros podemos llamar con libertad: Padre mío, Padre nuestro que estás en los cielos. Él es su Padre, Él es nuestro Padre, y eso para el Señor era motivo de gozo adelantado. Sí, Él iba a pasar, su cuerpo iba a sufrir, pero qué extraordinario, iba como sonriente hacia ese espacio al que le conducía, porque el clímax de todo eso era su redención y mi redención. Y todavía dice: hay ovejas que pertenecen a este redil, el cual yo debo de atraer. Así que paciencia, pueblo de Dios, porque hay tantos que deben de ser parte del gozo. Y si en este día el Señor viniera, Él tiene planes que muchas veces podríamos errar en comentar, porque podría decirse que está fuera de tiempo. Pero es importante saber que en la voluntad de Dios está que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si hay un ladrón a la par de él que está siendo castigado por lo que hizo, y ahí en ese espacio le dice: ahora mismo estarás conmigo en el paraíso. Él tiene planes de salvación para toda la raza humana. Pero damos gracias a Dios porque ya nosotros estamos en ese barco salvífico y nuestros pecados han sido lavados con su sangre preciosa. Bendito sea su nombre. Además, marcó un momento de gozo para la multitud de discípulos. Muchos de ellos no podían darse a conocer francamente por la oposición que había. Pero ahora ellos no pueden resistir el gozo, el acompañamiento a Jesús a la entrada de la ciudad. Ellos van también regocijándose por lo que están viendo sus ojos, aplicado a la profecía de Zacarías. Y ellos dicen: ha llegado el tiempo de que se reconozca que Él es nuestro Rey. Esa era, ese era el pensamiento pronto que ellos tenían, la conclusión que ellos tenían. Ellos no podían ver más allá, es decir, otras oportunidades para otra gente y otras latitudes. Ellos pensaban que ese era el momento y el día de su salvación. Por eso es que decían: Hosana, Hosana, que significa salva ahora. Otros dicen: por favor, sálvanos ahora. Es que el oprobio al que estaban sometidos era extremo y era el momento de expresar su necesidad salvadora, y ellos sabían que Él tenía la potestad y la capacidad para dar la salvación. Entonces la multitud, citando el Salmo 118, 26, le daban títulos mesiánicos: el que viene, el Rey de Israel. No estaban equivocados, no estaban errando. Ellos sabían quién era Jesús. Lo único que no podían entender es que esto estaba allá en el tiempo subsiguiente y que ese no era el momento para poder asumir el reinado, pero sí establecer un reino espiritual. Además, marcó la obstinada oposición de los fariseos. Los fariseos, hermanos, muchos de ellos acompañaron también esa multitud de gente que le daba vítores a Jesús. Para ellos eso fue algo repulsivo, no lo podían asumir. Ellos siempre mostraron oposición al ministerio de Jesús, a la grandeza que Jesús mostraba, a lo maravilloso que Él operaba. Y un día se atrevieron diciendo que Él era hijo de Belcebú, porque Él hacía milagros en nombre de Satanás. Hasta ese punto llegó la oposición de estos por envidia y otras razones. Pero en ese momento, ellos que habían o enseñaban la palabra de Isaías 63,
la están obviando. Y allá en la sinagoga de Nazaret le dan a que lea ese fragmento de Isaías, y al final de la lectura nuestro Señor Jesucristo dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El que vino a rescatar, el que vino a abrir los ojos a los ciegos, el que vino a dar libertad a los cautivos, palabra de Isaías. Ahora Jesús dice: en mí eso se ha cumplido. Y todo eso afirmativo venía a ser un oprobio en la vida y en la conducta de los fariseos. Cuando ellos escucharon esas voces y eso resonante a favor de Jesús, le pidieron que los reprendiera. Cállalos, que no griten, que no digan lo que están diciendo. Entonces Jesús les dijo: si ellos callan, las piedras van a hablar. Si ellos dejan de hacerlo, las piedras lo van a hacer. Algunos apuntan de que estas piedras iban a ser, lo que quedaría de la destrucción tanto de la ciudad como del templo. Esas piedras mudas, cuando la gente las viera, ellos escucharían. Nosotros somos el resultado de la profecía de Jesús. Así hemos quedado, esta es nuestra condición. En otras palabras, eso es lo que el Señor les dice: si ustedes no quieren escuchar a estas piedras vivas, pues van a tener que escuchar a esas piedras muertas. Y esas piedras muertas, cuando viaja a Tierra Santa, hay tantas de esas piedras muertas. Y cuando uno ve todo eso, dice: Señor, tú lo dijiste, y aquí está cumplido. Aquí están estas piedras. Por ejemplo, en la ciudad antigua de Jericó, cuando uno está por esa zona y ve, hermano, esas piedras, pero inmensas, y todo eso ahí llenando ese espacio, y uno dice: ¿y por qué este lugar no lo han limpiado? ¿Y por qué no han hecho algo acá? Simplemente Jesús maldijo eso y dijo: jamás se va a levantar la ciudad otra vez. Y allí están esos testigos mudos de que con siete vueltecitas que dieron los judíos, los muros cayeron. Así que si estos callan, las piedras van a hablar. ¿Qué le parece? Si usted y yo no hablamos por X, Y, Z razones, pero el Señor tiene un plan de mostrarse, y lo va a hacer pensando siempre, como se dice, en la gente. Además, esta entrada marcó su tristeza por la ciudad de Jerusalén. Lloró por ella. Desde lo alto, como que usted suba ahí a ese mirador de los Planes y ve la ciudad, o otra parte alta y ve la ciudad, y usted puede imaginarse lo que en la ciudad está pasando. Usted puede imaginarse lo que está sucediendo y puede envolverse en dolor, en tristeza. Señor, se ve linda la ciudad, cómo está desarrollándose, cuántos edificios se están levantando, pero ¿qué está sucediendo en sus entrañas? ¿Qué está pasando en sus entrañas? Dame entendimiento para entender que la ciudad está envuelta en situaciones adversas que le están conduciendo a un distanciamiento y a un alejamiento de tu gracia y de tu bondad. Pero ese llanto, ese lloro por su rechazo y por lo que tenía al frente la ciudad, él pudo notar que la ciudad iba a ser arrasada, y eso sucedió 40 años más tarde. Y cuando dice: sitiarán la ciudad y tus hijos morirán dentro de ella. Y eso sucedió, hermanos. En la ciudad, mujeres encintas abrieron sus estómagos, sacaron el fruto del mismo, y allí hicieron lo que quisieron estos que destruyeron la ciudad, que dañaron la ciudad. Por eso Jesús lloró por ella. Y todavía podríamos decir que hay llanto de parte de Jesús a causa del estado y la condición de nuestro mundo, a causa de la situación o condición en que familias enteras viven en una ignorancia total
de quién es Dios, del favor de Dios, del llamamiento de Dios. Y esa ternura que mostró Jesús es la que nosotros debemos de tener por la ciudad. Además, marcó su deseo de que tuvieran ojos para apreciar su entrada. Sus ojos estaban vedados. Según San Pablo en 1 Corintios 4:4, dice que Satanás ha venido a enceguecer los ojos para que teniendo vista no vean. Y así está nuestro mundo. No tienen ojos, no pueden contemplar la misericordia, la grandeza de nuestro Dios. Por esa causa y otras, el Señor tiene sufrimiento increíble. Pero esta parte, siempre que yo la leo, estremece mi alma. Esta entrada marcó con señalamientos de que no conocieron el tiempo de su visitación. Hay un tiempo de visitación que debemos conocer y para el que debemos de estar alertados. Hay un tiempo de visitación, pero hay tantos distractores hoy en el mundo, hermanos. Los cristianos tenemos también tantos distractores en el mundo. Todo aquello que le impida a usted entrar en un proceso auténtico de crecimiento en su vida espiritual, sea esto bueno, sea esto malo, usted y yo debemos de considerar cuánto efecto está teniendo en nuestro desarrollo, en nuestra comunión espiritual delante del Señor. He aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abriere la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Él toca, él toca, él toca, él toca. Pero nosotros puede ser que no tengamos interés en lo que Él nos está ofreciendo, porque las cosas del mundo parecen que son superiores a la oferta espiritual que el Señor nos está dando. Debe usted de recordar que todo pasará, solo Él queda y lo que Él ha establecido como eterno. El tiempo de la visitación no la conocieron ellos en su momento. Dios quiera que a esta hora usted y yo entendamos su visitación y qué es lo que Él quiere producir con esa visitación en su vida, en nuestra vida. ¿Qué es el beneficio que Él quiere hacer entre nosotros? Así que, así como Él mira con ojos nublados por las lágrimas a las almas perdidas, así también nosotros habríamos de llorar y orar y obrar sobre tantos semejantes nuestros que se pierden cada día y que no entienden, no conocen el tiempo de su visitación. Que este día elevemos nuestra petición con confianza como aquellos en el pasado. Ellos dijeron, sálvanos. Y nosotros decimos, sálvanos ahora. ¿De qué deseamos que Él nos salve ahora? Cada uno tiene una razón para decir, Señor, sálvame, sálvame, sálvame o sana. Y Él tiene la voluntad de salvarnos. Así que festejemos con esa multitud, abracemos esa entrada de Jesús que estaba marcando el paso de obediencia hasta llegar a la cruz, donde Él asumiría su pecado y mi pecado. Y todo lo hizo por amor, y todo lo hizo voluntariamente. Así que usted y yo ahora ya no somos más esclavos del pecado. Ahora estamos en paz con Dios porque Jesús es nuestra paz. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Y hagamos oración de festejo si cabe. Padre, te adoramos. Padre, te damos gracias porque el plan estaba funcionando y el plan funcionó hasta el final. Y tu plan de salvación continúa. Tú, Señor, has pospuesto no sé cuántas veces el día de tu aparición, pero lo has hecho con la paciencia de la cual Pedro habla, porque no quieres que nadie se pierda. Te pedimos, Señor, que la alegría de aquellos sea también nuestro gozo hoy y que podamos complacerte con vítores y con alabanzas y con adoración, porque a esta hora confesamos que
que solo tú eres digno de alabanza, solo tú eres digno de adoración, y bendecimos tu santo nombre y te damos gracias por el derramamiento de tu sangre, la que nos ha lavado de nuestros pecados. Bendito sea tu nombre, Señor. Y como dice tu palabra, que por tus llagas fuimos nosotros curados, pido sanidad para el que ahora está enfermo, que está sufriendo de alguna enfermedad o que está pasando por algún momento de dificultad. Que tu gracia lo envuelva, que tu gracia se manifieste y que a esta hora, por la visitación tuya, cada uno pueda recibir el bien que tienes planeado, agendado para nosotros en este día. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay alguien aquí con nosotros que no ha entregado su vida a Cristo, que no ha permitido el favor de Dios en su vida, levante su mano ahí donde está y diga: Señor, yo quiero reconocer que tú moriste por mí en la cruz. Que no sea considerado, visto como un hecho cumplido o histórico, sino como el medio de nuestro perdón y de nuestra salvación. ¿Hay alguna persona? Levante ahí su mano para orar por usted. Y si no lo hay, que el Señor pueda hacer que nuestros ojos se llenen de lágrimas por aquellos que aún no conocen, y que nos dé la oportunidad de hablarles del Señor. Que Dios los bendiga a todos.